Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy te voy a enseñar cómo quitarle el fondo a una fotografía. Lo primero que vamos a hacer es entrar en la página pixlr.com. Si la página no aparece en tu idioma, nos vamos a la esquina superior derecha y activas el idioma correspondiente. Una vez aquí, vamos a proceder a registrarnos. Introduces tu correo, introduces una clave, le damos a aceptar aquí, nos va a llegar un correo con la clave para poder continuar con el registro. Revisas tu correo y aquí está el mensaje que nos llegó. Copiamos y pegamos. Verificamos. Luego nos llega un correo diciendo que nuestro registro está completo. Ahora sí, procedemos a entrar con nuestro correo y nuestra clave. Damos clic aquí. Luego aquí abrimos la imagen que queremos modificar. Por ejemplo, esta. Y aquí tenemos una fotografía de una chica con una franela de Mickey Mouse. En la izquierda tenemos varias opciones. Por ejemplo, aquí podemos voltear la imagen. Aquí podemos moverla de derecha a izquierda. En esta opción podemos también modificar el tamaño. Le damos desbloquear y podemos reducir o agrandar la imagen. En esta opción podemos recortar. Como queremos solamente el Mickey Mouse, vamos a recortar los brazos de la chica y todo lo que podamos. Aquí, listo. Le damos a aplicar aquí y esa es la imagen que queremos. Nos vamos a esta opción. Con el lápiz mágico de aquí simplemente marcamos todo lo que queremos eliminar y nos borra toda la franela o la tela del dibujo. Con este lazo de aquí podemos envolver cualquier rastro que haya quedado. Si queremos algo más detallado, podemos aumentar el tamaño de la imagen y procedemos con el mismo lazo de ahorita a eliminar aquella zona que el sistema no pudo quitar, como por ejemplo este de aquí. Igual tenemos que envolver todo con el lazo y cerrar el lazo, y él automáticamente elimina la zona que haya quedado encerrado en el lazo. Si queremos restaurar algo que borramos por error, damos aquí y nuevamente procedemos entonces a marcar la zona que queremos recuperar. Y para eliminarla volvemos otra vez aquí, damos clic y eliminamos, encerrando en el lazo lo que queramos borrar. Y así podemos hacer un recorte más detallado. Volvemos otra vez a reducir el tamaño normal o la escala normal de la imagen
le damos guardar. Tenemos varios formatos, yo siempre escojo PNG. La página tiene publicidad, pero lo que hacemos es simplemente cerrarla. Es una aplicación muy buena y lo único es que tiene publicidad de vez en cuando. Lo que hacemos es cerrarla y más nada. Guardamos la imagen. Y listo. Ya le hemos quitado el fondo a una fotografía. Para salir de la aplicación, nos vamos aquí y le damos cerrar sesión. Y nuestra imagen va a quedar en el historial de la aplicación. Para que vean la diferencia, les voy a mostrar en esta hoja de Word la imagen original, que es esta. Y la imagen que acabamos de hacer. Fíjense que la imagen se mueve como un conjunto, es un todo. La chica con su franela de Mickey Mouse es una sola unidad. Y ahora tenemos que hemos separado solamente el Mickey Mouse de la fotografía. Es la misma figura que estaba aquí, que hemos separado de la foto. ¿Para qué nos sirve esto? Para colocar la imagen en cualquier otro lugar donde queramos destacar solo el dibujo de Mickey Mouse. Por ejemplo, si hacemos aquí un rectángulo, podemos ver que el Mickey no tiene fondo, es solamente el Mickey Mouse. Si el video te gustó o te pareció útil, por favor suscríbete y dame un like. Nos vemos en el próximo video.